Esa noche en la cena corporativa, uno de los colegas de mi esposo soltó una risa sarcástica mientras me miraba. ¿Cómo puede una mujer ser un fracaso así? Tu marido gana millones, ¿y tú? Te quedas en casa arreglando flores. Toda la sala se echó a reír, incluso Richard, mi marido. Excepto yo. Sonríe con la elegancia de quien lleva el poder en sus manos, pero no necesita presumirlo. Después de todo, ¿cómo sabrían que este fracaso poseía el 67% de las acciones de su empresa? El silencio que siguió fue penetrante. El rostro del hombre palideció. Richard, con el whisky balanceándose en su vaso, repitió la pregunta como un eco cruel: ¿cómo puede ser un fracaso, eh? Tu marido construye un imperio, ¿y tú? Te quedas en casa haciendo ramos de flores. Esta vez, la risa no fue ni forzada ni educada. Fue genuino, cruel, al unísono. Incluso Richard levantó su copa de champán en señal de acuerdo, como si 22 años de matrimonio no pesaran nada. Fue en ese momento que decidí: los destruiría. Uno por uno. Pero empezaría por la mañana, todavía desempeñando el papel de la perfecta esposa corporativa. No tenían idea de lo que les esperaba esa noche, cuando descubrirían que aquella inofensiva ama de casa controlaba el destino de la empresa que tanto amaban. El despertador de Richard hacía tiempo que había dejado de funcionar. Presionó el botón de repetición 3 veces seguidas, mientras yo me levantaba a las 6 de la mañana para orquestar el impecable ritual que mantenía su vida en orden. En la cocina preparaba su desayuno con precisión quirúrgica: claras de huevo tan bien cocidas que no dejaban rastros en la sartén, tostadas doradas en la medida exacta, zumo de naranja fresco sin un solo trozo de pulpa porque, según él, alteraba su digestión. 22 años de rutina. Podría hacer todo con los ojos cerrados. Querida, ¿dónde está la corbata de Harvard? Resonó puntualmente su voz, como siempre. Sabía que estaba en el tercer cajón de la izquierda, pulcramente doblado. Pero preguntarme fue una forma de reafirmar mi papel: la mujer que brinda, que resuelve, que borra los pequeños inconvenientes de su vida. Subí con su café y 2 cucharadas de azúcar, sin crema, y lo encontré en el camerino, rodeado de trajes que costaban más de $40.000, paralizado ante su elección. Hoy tienes la presentación de Morissan, le recordé, aunque sabía que en realidad se trataba de la finalización de la fusión con Ingo Corp. Ni siquiera me miró cuando respondió: sí, el rojo. El color del poder, como si no hubiera organizado su agenda en 2 décadas, como si no hubiera mecanografiado sus diapositivas la noche anterior mientras él miraba el canal de golf. Ajustó perfectamente el nudo de la corbata que acababa de hacer y dijo: no me esperes para cenar. Es un evento de empresa en el Mediterráneo. Un vestido negro será apropiado. Adecuado. Después de 22 años, me había convertido en eso: algo adecuado o inadecuado. Nunca solo yo. Durante el almuerzo en el club de campo, mi madre soltó con una sonrisa que no llegó a sus ojos: dicen que Richard está en la fila para un ascenso. Vicepresidente senior. Tu padre estaría muy orgulloso. Mi padre estaría decepcionado. Me envió a Columbia y se emocionó cuando Goldman Sachs me ofreció un puesto como analista. Soñé que conquistaría Wall Street, no que me convertiría en la perfecta ama de casa suburbana cuyo mayor logro, según sus estándares, era tener un marido exitoso y una casa impecable. Quería hablarle de Toncaipetal, la empresa de inversiones que construí en secreto con el dinero de la póliza de seguro que dejó mi padre. Sobre las acciones de Nexus Industries, que compré silenciosamente a través de empresas naranjas hasta que tuve el control del 67%. Pero no era el momento. Aún no. Después del salón de belleza, donde elegí un rosa neutro para no llamar la atención, fui a casa y me puse el vestido negro que Richard ya había aprobado. Mientras tanto, llegó una notificación a mi celular: informe Toncaipetal, trimestre cerrado. Parterre superó las proyecciones en un 47%. Con el paquete mayoritario podría renovar toda la placa Nexus. Eliminé el mensaje. Hábitos cultivados durante años, desde que aprendí a ocultar quién era realmente. Sonó el timbre. Richard llegó solo para cambiarse de ropa y ponerse un nuevo perfume. Llevaba un traje gris plateado, de esos que, según él, transmitían confianza a los accionistas. Antes de irse, me miró como si fuera un cómplice más. Recuerda, Rachel, solo sonríe y déjame liderar la conversación. A nadie le importan tus pasatiempos.
Pasatiempos. Como si mi cartera de inversiones, más grande que toda tu carrera, fuera un pasatiempo de fin de semana. El viaje hasta el evento fue silencioso, interrumpido solo por sus llamadas sobre informes trimestrales, fusiones y una conversación amistosa con Marcus Black. Mientras desembarcaba, se volvió hacia mí. Rachel, solo sonríe. La gente no quiere oír hablar de tus plantitas. Pequeñas plantas. Como si el parterre, cuya facturación superaba todo lo que había hecho jamás, fuera un tarrito de albahaca en la ventana de la cocina. 3 horas más tarde, Marcus Black se acercó a mi escritorio, donde yo ocupé mi asiento habitual, lo suficientemente cerca como para ser visto, lo suficientemente lejos como para ser ignorado. Caminaba con la arrogancia de quien nunca ha oído un no en su vida, sus zapatos de cuero italiano resonaban sobre el mármol como un veredicto. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, el olor de su cigarro Tom Ford invadió mi espacio. Bueno, Rachel, aquí estás, escondida en un rincón, bebiendo tu vino barato. Sonríe serenamente. De hecho, estoy gestionando nuestras inversiones. Fingió sorpresa. ¿Inversiones? ¿Se refiere a elegir entre 2 fondos de pensiones en el banco? La sala empezó a prestar atención. Cuéntanos, ¿cómo es ser un fracaso? Su voz resonó desafiante. Tu marido construye un imperio, ¿y tú? Organizas flores. La risa fue espontánea, cruel. Mis ojos se encontraron con los de Richard. Se rió sin reservas, sin culpa, como si mi humillación fuera el mejor entretenimiento de la noche. La habitación dio vueltas por un segundo. Recordé los 2 abortos espontáneos de los que nunca se enteró, el primero, mientras negociaba un contrato en Tokio, el segundo, durante la fusión en Singapur. Sufrí solo. Pero ahora mis manos han dejado de temblar. Mi corazón se calmó. Lo que había construido en silencio durante años finalmente iba a explotar. Los documentos de Tonkaipetal estaban en mi caja fuerte. El 67% de Nexus Industries estaba bajo mi control. La carrera de Richard, el trabajo de Marcus, el puesto de director ejecutivo de James Harrison, todo dependía de mí. No lo sabían todavía. Pero ellos lo sabrían. Me levanté lentamente, enderecé mi postura y hablé con una calma que heló el aire. En realidad, Marcus, estás equivocado. No soy un fracaso. Su sonrisa se amplió como si pensara que me estaba rindiendo. Levantó su copa en un brindis irónico. Los demás se inclinaron, ávidos de sangre. Soy el perdedor que posee el 67% de su empresa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Primero un segundo. Luego otro. El vaso de Marcus estaba suspendido a medio camino de sus labios. Alguien se atragantó. Un tenedor cayó sobre el plato con un ruido metálico. Me volví hacia James Harrison, el director ejecutivo que apenas me había mirado durante los últimos 7 años. Su vaso de Bourbon se detuvo en el aire. La expresión pasó de la diversión al pánico en cuestión de segundos. Debe ser interesante descubrir que el ama de casa que desprecias controla Nexus Industries a través de Tonkaipetal, dijo, mientras el silencio se volvía sofocante. Lo único que se oía era el zumbido del aire acondicionado y el tintineo lejano de los platos lavándose, 3 pisos más abajo. El champán se le escapó de la mano a Richard. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol con un sonido agudo como el de huesos rompiéndose. Nadie se movió para limpiarlo. Nadie siquiera respiró. Fue James quien rompió el silencio con la voz quebrada. Tonkaipetal, la firma de inversiones de Manhattan. Asentí acercándome a su mesa. Sí. Y nunca nos conocimos porque nunca me consideraste digno de atención. Nos comunicamos, sí. A través de su representante. Cada trimestre durante los últimos 7 años. En estas reuniones discretas en White Plains, entregaba informes en carpetas beige, selladas con el logo de Tonkaipetal. Recibiste el 90% de las ganancias, canalizadas a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Las decisiones del Consejo. Aprobado por abogados que nunca revelaron los nombres reales de sus clientes. Me paré frente a él, tan cerca que podía ver las gotas de sudor subiendo por su sien. Hace 7 años mi voz cortó el aire como una cuchilla. Nexus estaba a 48 horas de la quiebra.
El silencio se extendió como veneno, alcanzando incluso a los camareros paralizados con sus banderas plateadas. La adquisición hostil de Brennan Corp estaba casi completa. Las acciones se desplomaron un 70%. 3 clientes clave rompieron contratos. El consejo se reunía cada 6 horas, desesperado por un milagro. Las manos de James temblaban. El whisky se balanceó en el vaso de cristal. Fue entonces cuando apareció Greystone Capital. Un paquete de rescate demasiado bueno para ser verdad, 40 millones de financiación de emergencia. Reestructuración de la deuda. Nuevas líneas de crédito. En cambio, control accionario del 67%. Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí un archivo cifrado y lo coloqué sobre la mesa frente a él. En la pantalla el contrato de Greystone Capital, con mi firma como director ejecutivo. Mi dinero. Mis reglas. Mi control. Las cámaras de los celulares ya grabaron todo. 2 ejecutivos en el bar escribían frenéticos mensajes a sus abogados. Marcus permaneció inmóvil con su vaso de whisky congelado en el aire, como el fotograma de una película parada. Cada decisión en los últimos 7 años ha venido de mí. Cada promoción, cada bonificación, cada estrategia necesitaba la aprobación de Greystone. Me volví hacia Richard, pálido como el papel, inmóvil en el charco de champán derramado. Incluyendo su ascenso a vicepresidente senior. La Junta quería traer a alguien externo, pero Greystone insistió en un candidato interno. Insistí. Pensé que merecías la oportunidad de demostrar tu valía. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo sin emitir ningún sonido. ¿La fusión con Singapur, que impulsó su carrera? Financiamiento puente de Greystone. ¿El contrato con Marion? Yo mismo jugué golf con el director ejecutivo para cerrar el trato, Richard. Solo firmaste los papeles que ya acordé por mí. Karen, la voz de Karen tembló, la confianza se desmoronó como vidrio bajo sus pies. Greystone salvó mi empresa. Pensé que era un grupo de inversores de Wall Street. Era un inversor. Me señalé a mí mismo. Tu esposa. El que creías que solo organizaba cenas. James escribió en su teléfono celular, sus dedos temblaban. Necesitamos consultar con los abogados. Compruébalo. Mi voz permaneció tranquila. Llame al abogado general. Pregunte sobre la reunión de emergencia de la Junta el martes. Recibió la notificación hace 1 hora. El rostro de James palideció cuando el teléfono de alguien sonó por el altavoz. Sí, señor. Greystone Capital ha convocado una reunión extraordinaria. Tienen suficientes votos para reemplazar a toda la Junta. Marcus se atragantó, su voz ronca. Eso es imposible. Eres solo una ama de casa. Trabajo. Me volví hacia él, lentamente. Cada día. En los últimos 7 años. Construí posiciones, compré acciones, administré una cartera de $800 millones. Solo hice esto desde la oficina de mi casa, mientras pensabas que estaba en el club de lectura. Olivia habló por primera vez con un tono marcado por el pánico. James, ¿qué significa esto? Nuestra casa, el yate. Significa, ya tengo mi bolso, que se acabó la fiesta. Miré alrededor de la habitación. Aquellos que se habían estado riendo de mí minutos antes ahora parecían pasajeros de un barco que se hundía. Disfrutar. El lunes comenzará una auditoría completa de la Junta. Se revisarán todas las tarjetas corporativas, cheques e informes de entretenimiento al cliente. Caminé hacia la salida. Cada paso resonó como una cuenta regresiva. Martes, reunión de emergencia de la Junta Directiva. Discutiremos el nuevo liderazgo. El miércoles recurrí a Marcus, actualiza tu currículum. Ese viaje de negocios a Las Vegas en el avión corporativo con esas 2 mujeres. Tenemos las grabaciones. El salón estalló en gritos. Richard estaba gritando mi nombre. James exigió abogados. Olivia se quejaba de vender la casa. Marcus tartamudeó disculpándose. No miré atrás. 22 años de invisibilidad me han enseñado una cosa, la mejor venganza no se sirve fría. Se sirve en el momento adecuado, a las personas adecuadas y con precisión quirúrgica.
El portero ya me estaba esperando en la salida. Me subí al Tesla, el que Richard ni siquiera sabía que tenía, y me fui, dejando mi antigua vida destrozada en el suelo, como los fragmentos de una copa de champán. Detrás de mí, un imperio construido con mis estrategias se estaba derrumbando. El Tesla se deslizaba por las calles vacías. Las notificaciones aparecieron en su teléfono celular: 17 llamadas perdidas de Richard, 3 de James, una de un número desconocido, probablemente Marcus. Apagué la música y vi las luces de la ciudad fundirse en el horizonte, sintiendo algo que no había sentido en décadas: control. La casa estaba a oscuras cuando entré al garaje. Solo una delgada línea de luz amarilla debajo de la puerta de la oficina. Llegó temprano. Probablemente rompiendo todos los límites de velocidad. Preparé té. No la granada barata que compró por cajas, sino una Earl Grey Premium, escondida detrás de un jarrón de flores. Subí a dormir. El ruido de los papeles, el chasquido de las teclas y las maldiciones ahogadas duraron toda la noche. A las 7 de la mañana lo encontré donde sabía que estaría, rodeado de montones de documentos y 3 tazas de café frío, el cabello despeinado y manchas de mostaza en la camisa. «Tenemos que hablar», gruñó. Me serví café de mi reserva personal, Yemac en Blue Mountain, $70 el kilo, y me senté en mi silla. El mismo en el que, durante años, escuché tus excusas por faltar a un cumpleaños más. ¿Y la verdad? Envió una copia impresa de la base de datos de la SEC que confirmaba la participación de Greystone en Nexus. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber sido un dúo inmejorable. Risas. Corto. Amargo. Le dijiste a tus amigos golfistas que yo jugué con inversiones. En la última cena de gala me presentó como la mujer que alguna vez tuvo ambiciones profesionales, hasta que encontró su verdadera vocación. Bajó la cabeza culpable como un niño sorprendido en una mentira. Fue solo retórica. Necesitaba mantener las apariencias. La imagen del ejecutivo exitoso con la esposa decorativa. Karen empezó, pero el timbre lo interrumpió. A las 7:30 entró Victoria Lawson con 3 asistentes y cajas de expedientes. Buenos días, Karen. ¿Listo para cambiar el mundo? Extendió documentos sobre mi mesa de álbumes de recortes, el espacio que Richard llamó su rincón de manualidades. Su rostro palideció cuando la habitación se convirtió en un cuartel general de investigación. La auditoría está completa, anunció Victoria abriendo los informes. Es peor de lo que imaginábamos. En la pantalla aparecen imágenes de Marcus subiendo al avión corporativo con 2 mujeres. 17 viajes a Las Vegas con gastos de entretenimiento. Pérdida, $450.000. Siguiente archivo, la empresa del cuñado de James Harrison. 3 millones en contratos sobrevaluados, registrados en una dirección residencial en Nueva Jersey. 7 años, resumió Victoria. Convirtieron el Nexus en un cajero automático personal. La pregunta es, ¿qué tan doloroso quieres que sea el golpe? Pensé en la de 22 años como la bella esposa del director. Un complemento de lujo. Una sonrisa fotogénica. En la máxima medida. Mis ojos se encontraron con los de Richard, grises como las cenizas de todo lo quemado. Que sientan el sabor de perder aquello con lo que siempre creyeron intocables. Estaba de pie en la puerta, pálido como un fantasma. Victoria, impasible. Empecemos. El interés de los medios por mi propio abogado sería tremendo. Mi teléfono vibró. En la pantalla, la foto de graduación de Melissa, nuestra hija. Mamá, papá está llorando, su voz se quebró entre sollozos. Destruiste su carrera. ¿Lo que está sucediendo? Salí al balcón, lejos de esa mirada vacía que me seguía como una sombra. Melissa, ayer me humillaron públicamente. Se rieron de tu madre. Acabo de decir la verdad. Mi voz no tembló. Soy dueño de la empresa. ¿Qué? Ella se atragantó. Hace 7 años, salvaste a Nexus de la quiebra a través del fondo Greystone. Quiero decir, ¿todo este tiempo estuviste a cargo mientras él actuaba como dueño? Sí. Un silencio. Luego una risa incrédula. Mamá, eso es lo más increíble que he escuchado en mi vida. Su voz ganó fuerza. Ya era hora de que dejara de dejar que te tratara como a una sirvienta.
Sonreí por primera vez en años. Cuando colgué, Victoria deslizó una libreta sobre la mesa. Mirar. 2 horas antes se había enviado un correo electrónico a todos los empleados de Nexus. Asunto, lo que su liderazgo le oculta. En el interior, extractos del auditorio, los viajes de Marcus a Las Vegas con dinero de la empresa, los familiares de Harrison en puestos clave, bonificaciones millonarias mientras lo despedían en Navidad. En cuestión de minutos, los chats internos explotaron. ¿Enviaste esto? Yo pregunté. Victoria se encogió de hombros. La ley protege los informes anónimos. Cualquiera con acceso podría haberlo hecho. Mi bandeja de entrada se llenó. Mensajes de los empleados. Gracias por recordar nuestros nombres. Por preguntar por nuestras familias. Por hacer lo que nadie se atrevió. Richard observaba desde la puerta, viendo cómo su imperio se desmoronaba píxel a píxel. «Tú planeaste todo», susurró. «No, Ricardo. Acabo de sobrevivir». Mis dedos se apretaron en el borde de la mesa. «El plan nació ayer cuando te reíste y me llamaste fracasado». Victoria se ajustó las gafas con una sonrisa aguda. ¿Vemos las noticias? Abrió el sitio web de un canal financiero. Exactamente a las 9, cuando sonó el reloj, una raya roja apareció en la pantalla. Urgente, Nexus Industries bajo investigación por la Comisión de Bolsa y Valores tras una queja interna. Mi teléfono explotó. El auditor judicial había enviado los correos electrónicos personales de todos los consejeros. Y también para Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters. El equipo de Victoria orquestó un ataque quirúrgico. Marcus Black va a tener un día difícil hoy, dijo, sacando un vídeo de las cámaras de seguridad del Nexus. Con matasellos de las 7 de la mañana, Marcus estaba leyendo el correo electrónico con detalles de sus viajes, gastos de entretenimiento y las acusaciones de acoso que Recursos Humanos había silenciado. Su rostro pasó de la confusión al pánico puro cuando entendió. A las 8 de la mañana aparecieron 2 guardias de seguridad en la puerta de la oficina. Todo el equipo se juntó para observar a través de las paredes de cristal cómo lo obligaban a entregar las llaves de su auto ejecutivo. Alguien, probablemente uno de los asistentes a los que humilló, filmó todo. Esto se volverá viral en 1 hora, predijo Victoria. No fueron necesarios 20 minutos. Richard caminaba en círculos detrás de nosotros, su teléfono vibrando sin parar. En la oficina, el caos se leyó en voz alta como un boletín de guerra. James se había desplomado. 3 directores dimitieron. Las acciones se desploman. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada y las manos temblorosas. Era Richard sin la armadura del poder. Basta, suplicó. Me volví hacia él. Por primera vez ese día, realmente lo miré. Dejaste de reír cuando se rieron de mí. Dejó de presentarme durante 22 años como su mitad perfecta, como si fuera un cómplice, no una persona. Eso es diferente, escupió. Esto es un negocio, Karen. Esto fue personal. El martes amaneció gris con un frío cortante. El día perfecto para un funeral corporativo. Me vestí con el traje rojo de Chanel que había comprado hace años y que nunca usé. Demasiado agresivo para una mujer, había dicho Richard. Hoy, la agresión era exactamente lo que necesitaba. Victoria y yo llegamos a la sede de Nexus a las 7 de la mañana. 15 minutos antes de la reunión de la junta directiva. El edificio olía diferente. Silencio tenso como si todos contuvieran la respiración. El guardia de seguridad de la recepción, Mitch Simters, parecía perdido. Su nombre no está en la lista de visitantes. No soy un visitante. Deslicé mi tarjeta Greystone Capital por el mostrador. Soy dueño de este lugar. El ascensor hasta el último piso fue una ascensión al trono. Victoria llevaba un maletín lleno de pruebas que destruían su carrera. Llevé 22 años de ira comprimida, ahora convertida en hielo. La puerta de la sala del consejo era de caoba maciza, diseñada para intimidar. La abrí sin llamar. 12 consejeros estaban sentados a la mesa como acusados en espera de sentencia. James Harrison ocupó la silla presidencial, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba exhausto como si hubiera envejecido una década la noche anterior. Me acerqué a su casa.
Este es el asiento del presidente, murmuró débilmente. Sí. Sí. El silencio se prolongó hasta que se levantó, recogió papeles con manos temblorosas y se dirigió a la siguiente silla. Me senté en mi asiento. Finalmente. Greystone Capital ya no es un socio silencioso. Mi voz llenó la habitación. Como accionista mayoritario, exijo supervisión directa sobre esta empresa. James intentó protestar. No puedes simplemente. Dejé la carpeta sobre la mesa. El ruido sordo resonó. Malversación de fondos. Incompatibilidad. Incumplimiento de deberes fiduciarios. Abrí el expediente. La empresa consultora de tu cuñado, que gana millones con el dinero de Nexus. ¿Continuo? Su rostro se marchitó como un pergamino viejo. Si aceptan mi renuncia, mi paracaídas de oro. Tu paracaídas ha sido cancelado. Sus opciones sobre acciones, nulas. Señalé la puerta. La seguridad ya está en camino. 30 años, susurró. Construí esta empresa durante 30 años. No, Jaime. Heredaste una empresa que salvé de la quiebra. Y en los últimos 7 se hundió. La diferencia es crucial. Entraron los guardias de seguridad. 2 hombres que probablemente ganaban el salario mínimo mientras James se embolsaba bonificaciones millonarias. La ironía no pasó desapercibida cuando se lo llevaron. Ahora analicemos el nuevo liderazgo. Me volví hacia los consejeros restantes. Necesitamos iniciar una búsqueda. Contratar una empresa para evaluar candidatos. No. Mi voz cortó el aire. La doctora Amelia Foster asume el cargo de directora ejecutiva, con efecto inmediato. Estallaron protestas. Ella es solo gerente de operaciones. Necesitamos a alguien con experiencia en el tablero. Los accionistas se rebelarán. Soy el accionista. Mi sonrisa era helada. Y el doctor Foster ha estado dirigiendo esta empresa durante 5 años, mientras ustedes, caballeros, jugaban a ser Dios. La puerta se abrió. Amelia entró. Un sencillo traje azul marino, pero se comportaba como alguien que ya era dueño del mundo. En cierto sentido, siempre lo había hecho. La seguían 2 asistentes con paneles de presentación. Caballeros, comenzó con voz firme y tranquila. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una hoja de acero templado. El plan de reestructuración de Winters ahorrará a NX 50 millones de dólares al año sin despedir a ningún empleado no senior. Los guió a través de una presentación implacable: recortar las bonificaciones de los ejecutivos, no los salarios, inversiones en innovación, no en yates, ascensos basados en el mérito, no en el patrocinio. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, no por el impacto de los números, sino por la vergüenza de haber pasado años midiendo la competencia según el handicap del golf en lugar de la capacidad para liderar. Esa noche encontré a Brandon en la cocina, con los ojos fijos en su teléfono celular como si la pantalla fuera un veredicto. Brancorp le ofreció un puesto, dijo sin levantar la vista. Coordinador junior de desarrollo empresarial. 13 años después, querían volver a ponerme en la misma situación en la que estaba cuando tenía 25. El mismo al que ridiculicé a los 40. Todos sabían que yo era tóxica. Todos sabían que ni siquiera mi propia esposa confiaba en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Pensaron que yo era un idiota, que no entendía lo que estaba pasando con mis empresas, o un delincuente que lo sabía y había dejado que sucediera. La ironía era tan perfecta que dolía. ¿Qué es esto?, pregunté sirviéndome una copa de vino. Un buen vino. Ya medio vacío. Cuando tu valor profesional se reduce a los fracasos de tu esposa, cuando te evalúan no por lo que construiste, sino por quien te abandonó. Era la primera vez en 22 años que me miraba con algo más que desdén. Pero la comprensión y la redención son monedas diferentes. Y su saldo llevaba décadas en números rojos. Un miércoles a las 4 de la madrugada sonó el interfono. Richard todavía dormía, desde el lunes ocupaba la habitación de invitados. Estaba en mi oficina, revisando los planes de transición de Meiji a Exus, cuando mi madre apareció en la puerta. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado a pesar de la hora.
Llevaba el collar de perlas que mi padre le había regalado en su 30º aniversario de boda. Ella nunca apareció sin previo aviso. Nunca. Todo el club ya lo sabe, dijo pasando junto a mí hacia la habitación. Elinor Harrison lloró ayer durante el brunch porque perdió su casa. Margie Black me eliminó de Facebook. Y ahora dicen que la caída de Mark Sobeda en el mercado del automóvil es culpa mía. La llevé a mi oficina, preparándome para escuchar el sermón habitual, sobre cómo las mujeres de nuestra posición no crean escándalos, sobre cómo preservar la dignidad incluso cuando se cometen errores. Era el estilo de mi madre, sufrir con elegancia, nunca con histeria. Pero en lugar de eso se sentó con cuidado en el sillón de cuero, sacó una carpeta gastada de su bolso y la abrió con manos que le temblaban ligeramente. ¿Sabes qué es esto? Era mi expediente académico de Columbia, GPA 3,9. La carta de aceptación de la Harvard Business School, que había rechazado. La oferta de Goldman Sachs por un analista junior con un salario inicial que aún hoy sería impresionante. Guardé esto durante 23 años, Karen. Se le quebró la voz. Esperando que recordaras quién eras antes de él. Extendió los papeles sobre mi escritorio. Cada uno un fantasma de la vida que había abandonado. Estuviste brillante. No solo inteligente, genio. El profesor Riggs la llamó la estudiante más prometedora en una década. Goldman le hizo competir con otras 2 empresas. Y lo tiraste todo por la borda por un hombre que te llamaba su media naranja. Las lágrimas corrían por su rostro. Solo la he visto llorar 2 veces, en el funeral de mi padre y ahora. Y cuando dijiste que te ibas a casar con Richard, pensé, cuando tu padre murió y dejó ese seguro de 2 millones, pensé que usarías el dinero para estudiar, para abrir tu propia empresa, para convertirte en la mujer que él soñaba que fueras. Ella tragó con dificultad. En cambio, hizo una pausa, respirando profundamente. Usé ese dinero para salvar la empresa de Richard. Sin tomar crédito. Sin siquiera decirle que era su dinero. Le dejé pensar que eran inversores ángeles. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza que no esperaba. Pero ahora, Karen, ahora estoy orgulloso de ti. Porque finalmente empezó a pelear. Tu padre también estaría orgulloso. Nos quedamos en silencio. 2 generaciones de mujeres que aprendieron a apoyar en lugar de ser apoyadas. Callar en lugar de ser escuchado. A las 4 de la tarde, Richard llamó a la puerta de mi oficina. Por primera vez en nuestras vidas juntos. Llevaba el traje gris que le había regalado para nuestro 20º aniversario, ahora demasiado holgado en los hombros. Había perdido peso en los últimos 4 días. ¿Podemos hablar? Sus manos siguieron el contorno de la carpeta manila como si fuera una confesión. Le indiqué la silla, pero él permaneció de pie, cambiando su peso de un pie al otro como un adolescente llamado a la sala de juntas. Los papeles del divorcio están listos. Colocó el sobre la mesa. No voy a discutir nada. Puedes tenerlo todo. La casa, los coches, la participación conjunta. Qué generoso de tu parte, dijo secamente. Devolver lo que pagué. Tragó con fuerza, pero continuó. Necesito algo. Un resto de dignidad. Quizás un puesto de consultor en Exus. Una carta de recomendación diciendo que me fui por motivos personales. Algo para no parecer un completo fracaso. Observé al hombre que una vez amé lo suficiente como para sacrificarlo todo. Sus hombros, alguna vez anchos y confiados, ahora se curvaron hacia adentro. Las manos que antes gesticulaban con autoridad, ahora colgaban flácidas a los lados del cuerpo. ¿Quieres dignidad? Yo pregunté. ¿Dónde estaba el mío cuando te reíste de los chistes de Mark acerca de que yo era un perdedor? ¿Dónde estaba yo cuando dijiste que mis inversiones eran de aficionados? Cuando me presenté como alguien que alguna vez tuvo ambición. Bajó la cabeza. Su reflejo tembló sobre el suelo pulido. Tienes razón, murmuró. Fue diferente. Has tenido 22 años para darme dignidad, Richard. Y todos los días elegiste no hacer eso. Eligió tratarme como a una empleada, como a una secretaria, como a una criada, como a un certificado de matrimonio. Me levanté colocando mis manos sobre la mesa. ¿Por qué debería darte ahora la misericordia que nunca me mostraste?
Porque eres mejor que yo, asterisco, su voz era un susurro. Siempre lo fue. Simplemente no quería admitirlo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se cerró de golpe. Escuché la voz de Mellie y la risa de Daniel desde el otro lado del pasillo. Debió haber regresado temprano de Stanford, porque irrumpió en la habitación con la energía juvenil de alguien que todavía cree que el mundo es justo. Mamá. Papá. Su sonrisa desapareció cuando nos vio. Te vas a divorciar, ¿no? Ninguno de nosotros respondió. No fue necesario. Sacó su celular del bolsillo, deslizó el dedo por la pantalla y nos mostró una foto, su 5º cumpleaños. Richard y yo estuvimos a su lado mientras ella apagaba las velas de un pastel de Barbie que yo había decorado. Los tres nos reímos, genuinamente felices en ese momento congelado en el tiempo. Eso fue antes de que papá se convirtiera en vicepresidente senior, dijo Mellie con voz firme. Antes de las inversiones de mamá. Antes de toda esta mierda que crees que importa. Sus ojos brillaron. Éramos felices con menos, ¿recuerdas? Richard abrió la boca, pero ella lo interrumpió. No, padre. No tienes derecho a hablar. Se volvió hacia mí. Lo lograste, mamá. Destruyó a papá profesionalmente. Al parecer, Mark ahora trabaja en un concesionario. James. Suficiente. Mi voz cortó el aire. Mellie guardó silencio. El silencio que siguió fue demasiado pesado para romperlo. El nombre Scarisan está ahora bajo investigación federal. Su mirada nos atravesó como si quisiera registrar cada detalle de nuestra reacción. Y tú, mamá, también deberías serlo. Sus ojos, mis ojos, ardían con una decepción tan profunda que parecía arder desde dentro. No quería perder a mi familia por un lugar. No todo puede ser en vano. Miré de nuevo la fotografía sobre la mesa. La misma Mellie que había abandonado Harvard para apoyar el sueño de Richard. La misma que gastó sus ahorros salvando la empresa de su padre, mientras él la hundía con decisiones egoístas. Esa sonrisa en el retrato era mentira. Una felicidad construida sobre sacrificios que nadie ha reconocido jamás. Esta familia realmente nunca existió, dije con una calma que dolía más que un grito. Era yo fingiendo que todo estaba bien, mientras desaparecía lentamente. A las 2 de la madrugada me despertaba y apretaba la mejilla contra la almohada, como un fantasma en mi propia vida. El comedor formal, donde he organizado innumerables cenas para clientes y jefes. La sala de estar, donde sonreía a las esposas de los ejecutivos mientras comentaban los ascensos de sus maridos. Terminé en la oficina de Richard. Tu antigua oficina. En el fondo del cajón encontré el plan de negocios para su primera startup. Al margen, notas de mi puño y letra, proyecciones financieras, análisis de riesgos, estrategias de mercado. En la primera página, en negrita, propuesta comercial de Richard Winters. Por Karen y Richard Winters. Sin mi nombre. Solo suyo. Él se hizo cargo de mis ideas, mientras que yo me atribuí el mérito de mantener unida a la familia. Serví un vaso de Macallan 30 años, la botella que guardó para una ocasión especial, y lo levanté en el aire, solo en esa habitación vacía. A la mujer invisible, murmuré antes de beber. Lo cual finalmente se ha visto. El whisky ardió, pero no tanto como la verdad. Había ganado y perdido todo al mismo tiempo. La victoria sabía a cenizas. Grises caros, pero grises todavía. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Victoria. Su nombre apareció en la pantalla. ¿Te desperté?, preguntó, aunque sabíamos que apenas había dormido en semanas. ¿Qué pasó? La Junta quiere una junta de accionistas de emergencia el viernes. En el mismo salón que la última cena. El Gran Salón Río. Piensan que la familiaridad les dará una ventaja. Casi me reí. Querían volver al escenario de mi humillación, sin darse cuenta de que me estaban brindando el escenario perfecto para su destrucción. Dime que estoy de acuerdo. Mi voz era gélida. Y que todo el mundo lo sepa, quiero cámaras. El viernes llegó envuelto en una ironía cósmica, un día soleado, como si el universo se burlara de la tormenta que se avecinaba. Elegí el traje blanco de Armani a propósito. Comprado hace años, nunca usado.
Richard pensó que era demasiado atrevido. Precisamente por eso, era perfecto para ese día. El salón Río Grande estaba irreconocible. Los círculos interiores de mesas redondas, donde los ejecutivos se reían de chistes vulgares, dieron paso a 300 sillas frente a un escenario elevado. Una pantalla gigante detrás del atril aseguró que nadie se perdiera ni un solo detalle de lo que estaba a punto de revelar. El público era un mar de traje y corbata, accionistas, empleados, representantes de los medios. Victoria había conseguido un equipo de cámara. El Wall Street Journal había enviado 3 periodistas. Estuvieron representados todos los blogs financieros que valían la pena seguir. Me quedé detrás del escenario, observando a Richard entrar por las puertas principales. Eligió un asiento en la parte de atrás, probablemente planeando escaparse silenciosamente cuando las cosas se pusieran feas. No tenía idea de lo feos que estaban a punto de ponerse. En el momento exacto subí al escenario. Mis pasos resonaron al mismo ritmo que la noche en que salí de aquí rota. Esta vez, sin embargo, el silencio que siguió no fue de vergüenza. Fue anticipación. Caballeros y damas, mi voz llenó sin esfuerzo la habitación, mi nombre es Karen Winters. Y a través de Greystone y Petella, soy el mayor accionista de Nexus Industries. Detrás de mí comenzó la presentación. Una simple diapositiva, participación de Greystone, 67%. Durante 7 años permanecí en silencio, continué, mientras imágenes de extravagancias corporativas llenaban la pantalla. Como directores, trataban a esta empresa como a una caja fuerte personal. Mientras destruía la cultura que ayudé a construir. Mientras ellos convertían mis inversiones en un club de béisbol. Vídeos de Marcus Black en Las Vegas, gastando los $450.000 de la empresa en entretenimiento personal. James Scarisan manipuló contratos, desviando $3 millones a la empresa de su yerno. Gráficos de bonificación ejecutiva, ya que 200 empleados fueron despedidos la Navidad pasada. La sala estalló en murmullos. Se levantaron los teléfonos móviles. Excelente. Quería que esto se volviera viral antes del almuerzo. A partir de hoy, declaré, Nexus Industries será reconstruida desde cero. Nuevo liderazgo. Nueva cultura. Nuevos valores. Una mujer del público levantó la mano. Su placa la identificaba como empleada desde hacía mucho tiempo. Señora Winters, ¿qué papel jugará su marido en este escándalo? Mis ojos se encontraron con los de Richard, en lo más profundo de su ser. En ese momento se unieron 22 años de matrimonio. Richard Winters ha dimitido, dije sin apartar la mirada de él. Las investigaciones demostraron que se benefició conscientemente de la corrupción en el liderazgo, en connivencia con otros. Intentó levantarse, pero no iba a escapar tan fácilmente. El señor Winters no recibirá ninguna salida honorable, ni cartas de recomendación, ni un paracaídas dorado. Mi voz cortó el aire como una espada. Este hombre que construyó una carrera con mi dinero, mis conexiones y mis estrategias, mientras me llamaba trofeo, una pausa dramática. Ya no tiene ningún vínculo con Nexus Industries. Las cámaras se enfocaron hacia él. Los teléfonos móviles capturaron cada segundo de su humillante huida. El vídeo ya se estaba volviendo viral, el ejecutivo que no sabía que su esposa era la dueña de todo. Pero hoy no se trataba de destrucción. Hoy, me volví hacia los espectadores, se trata de la construcción. En la pantalla detrás de mí apareció el logo de la Fundación Fénix. Nexus donará $10 millones para crear un fondo que proporcionará becas y tutoría a mujeres cuyas carreras han sido destruidas. Mi voz ganó fuerza. Mujeres llamadas simples amas de casa, mientras sostienen a sus familias. Los ejecutivos pasaron por alto porque no jugaron golf con sus jefes. Mentes brillantes rechazadas solo por ser mujeres. La sala estalló en aplausos. Los empleados se levantaron llorando. Entre ellos, en la tercera fila, estaba Elise Harrison. Las lágrimas corrían por su rostro meticulosamente maquillado. 35 años como esposa de James. Una vida borrada en eventos corporativos. Tenía un título de Yale, confesó cuando se acercó a mí después de la asamblea, su voz apenas audible. Iba a ser médico. Pero James necesitaba apoyo profesional. Yo desaparecí. Tomé sus manos.
Ya no necesitas ser invisible. Una sonrisa amarga. Ninguno de nosotros lo necesita. Al mediodía se mostró en pantalla el último punto de la agenda. Nota final: la reunión fue grabada. La grabación se filtró como un incendio de gasolina. Imágenes de Marcus en su propia trampa, la sonrisa arrogante, los gestos calculados, la presunción de que el mundo pertenecía a hombres como él inundaron las redes antes de que se enfriara su desayuno. Las filtraciones no fueron accidentales. Victoria, la becaria a la que humilló por su falta de ambición cuando pidió la baja por maternidad, había guardado cada mensaje, cada correo electrónico, cada prueba de su meticuloso sistema de destrucción. A las 6 de la tarde el LinkedIn de Marcus era un monumento a las carreras arruinadas. Las mujeres a las que había silenciado durante años con amenazas, con ascensos negados, con el veneno sutil del gaslighting, surgieron como un coro. Me dijo que mi idea era demasiado femenina para la junta. Me tocó en el ascensor y se rió cuando retrocedí. Dije que mi embarazo era un problema logístico para el equipo. Un ex colega publicó una hoja de cálculo, nombres, fechas, tácticas. No fue venganza. Era arqueología. Mi teléfono vibró a medianoche. Número bloqueado. No necesitaba responder para saber quién era. Destruiste mi vida. Su voz era áspera, como si hubiera estado gritando durante horas. No, Marco. Mi respuesta fue tranquila, casi clínica. Acabo de eliminar la cortina de humo que creaste. Hay una diferencia entre ruina y justicia. Colgué. Afuera, la ciudad palpitaba, luces que no pedían permiso para brillar. Pensé en el traje de Chanel colgado en mi armario, impecable e intacto, como un fantasma de quien debería haber sido. Mañana lo donaría. Junto con los zapatos que duelen, las sonrisas que duelen, la versión de mí mismo que se encoge para encajar en los moldes de otras personas. 6 meses después, llegó el otoño con la precisión de un reloj suizo. La sede de Industria Sexus estaba irreconocible, no por las paredes repintadas, sino por lo que ahora se respiraba entre ellas. Amelia me recibió en la recepción con un apretón de manos que fue más bien una advertencia: mira lo que ayudaste a construir. El beneficio neto aumentó un 40%. Ella no sonrió. No fue una victoria, era un hecho. Lo hicimos con 6 meses de licencia parental remunerada. Imagínense si lo hubiésemos intentado antes. El piso ejecutivo ya no olía a cuero caro y a ego. Las fotografías de las paredes ahora contaban otra historia: la ingeniera que rediseñó la cadena de suministro mientras amamantaba a su hijo durante la hora del almuerzo, el refugiado sirio cuyo algoritmo de atención al cliente redujo las quejas en un 60%, la madre soltera de Detroit cuyo prototipo, desarrollado entre turnos en la fábrica, se convirtió en el producto más vendido de la década. ¿Qué pasa con la antigua oficina de James? Pregunté sabiendo la respuesta. Amelia señaló una puerta con un cartel: sala de lactancia, capacidad, 3 personas. Su sonrisa fue aguda. La mesa de caoba se convirtió en un cambiador. Los directores ahora comen bocadillos de jamón en el mismo espacio que los becarios. Le entregó una carpeta gruesa. Cartas. De los empleados. Abra uno al azar. Señora Winters, he trabajado aquí durante 15 años. Por primera vez siento que mi opinión importa. Gracias por quemar el club de chicos. Ahora podemos construir algo mejor. Cerré la carpeta. Acabo de encender la cerilla. La graduación de Melissa fue en mayo. Llegué temprano y me senté en la tercera fila, lo suficientemente cerca como para ver el temblor en sus manos cuando subió al escenario. El auditorio estaba a tope: padres orgullosos, abuelos llorosos, hermanos aburridos. Y entonces apareció él. Richard vaciló en la entrada, como si el edificio fuera a derrumbarse sobre su cabeza. Su traje era de unos grandes almacenes, no de un sastre. 6 meses habían marcado surcos en su rostro, su cabello, alguna vez meticulosamente gris, ahora era una rendición a la edad. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo pensé que iba a huir. En cambio avanzó con pasos medidos, como si cada uno pudiera detonar una mina. Karen. Su voz era un eco distorsionado del hombre que ordenó silenciar pasillos enteros. Yo voy a terapia. 2 veces por semana.
Se miró las manos, desnudas del anillo de bodas y del Rolex. Ahora entiendo lo que te quité. No fue solo el dinero o las ideas. Era su identidad. Tus sueños. 22 años de tu vida. Las palabras sonaron sinceras. Pero solo sentí vacío, ni ira, ni triunfo, ni siquiera la sombra de lo que una vez fue amor. Solo silencio donde antes hubo una guerra. Me alegro que estés aprendiendo. Volví al escenario. La ceremonia está comenzando. Luego Melissa nos recibió en el lobby, observando la distancia entre nosotros como un abismo. Papá trabaja en una startup en Palo Alto, dijo más tarde, cuando Richard se alejó. Gana lo mismo que un pasante. Vive en un estudio cerca de la estación y toma el autobús. Ella bajó la voz. Allí nadie sabe quién era. Y tiene miedo de que lo descubran. El hombre que se reía cuando la gente me llamaba, la esposa que no funcionó, ahora sabía exactamente lo que era ser el fracaso de alguien. La cena de Phoenix fue en el Ritz, no en el Marriott. Nunca más Marriott. 25 mujeres cuyas vidas habían sido desviadas como ríos represados ahora fluían libres. Sarah Chin, la cirujana que cambió el bisturí por pañales a los 35 años, habló primero. Sus manos no temblaron. En enero comienzo mi residencia en Mount Sinai. Ella sonrió. Phoenix me dio las herramientas. ¿Pero el coraje? Eso siempre fue mío. María González vino después. Durante 10 años, entre entrenamientos de fútbol y reuniones de padres, diseñé un dispositivo para bebés prematuros. La subvención Phoenix hizo esto realidad. Lanzamos el próximo trimestre. Historia tras historia. Mujeres que habían sido enterradas bajo las ambiciones de otros, finalmente saliendo a la superficie. Nos diste permiso para volver a existir, dijo Sara al final. No como esposas, no como madres, sino como personas. Esta, pensé, era mi verdadera venganza. Ni la caída de Marcus ni la humillación de Richard. Pero construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que sacrificamos. En agosto, la mansión hizo eco. Demasiado espacio, demasiado silencio. Richard no habló del divorcio, firmó todo sin leerlo, como si las palabras pudieran quemarlo. Melissa ya volaba sola, su propio negocio en una incubadora de tecnología, lejos de las sombras del apellido de su padre. Caminé por las habitaciones como un extraño. El comedor donde servía la cena a los amigos de Richard, ninguno de ellos mío. La sala donde sonreía a los clubes de lectura con mujeres que ahora cruzaban la calle al verme. El club de campo había decretado, yo era peligroso. Un aviso andante de lo que pasaba cuando no te atrevías a conformarte con las migajas. Al cerrar la puerta del dormitorio por última vez, no sentí ningún alivio. Solo una certeza, aquellas paredes solo guardaban lo que yo no era. Mañana lo quemaría todo. Hasta el último rastro. Aquellos cristales de baccarat aún conservaban el pozo amargo del champagne que un día me ofrecieron como consuelo. ¿Recuerdas a Ginny Recher antes del invierno? Ella lo tomó todo en sus manos, lo aplastó por completo y ahora dicen que Marcus reparte pizzas para sobrevivir. Me serví un vaso de Argot 2015, el que guardé para una ocasión especial que nunca llegó. Y allí, de pie frente a la ventana que enmarcaba el jardín, vi las rosas pidiendo poda, la fuente que Richard había instalado en su 20º aniversario de bodas murmurando en la oscuridad como un epitafio. Yo tenía 62 años. Ella era increíblemente rica. Poderoso. Y absolutamente solo. Los amigos que llenaban esta casa eran sus amigos. La vida social que llevaba giraba en torno a su carrera. Sin Richard, sin el papel de esposa decorativa, yo era un satélite indefenso, flotando en el vacío de una libertad que no sabía cómo llenar. Mi teléfono permaneció en silencio sobre la mesa de mármol. Nadie más llamó excepto Victoria con preguntas legales, o Milena, para confirmar horarios. Las mujeres a las que temí durante 20 años ahora me temían a mí. Los ejecutivos que se reían en las cenas ahora apartaban la mirada cuando me veían. Había ganado todas las batallas, pero había perdido la guerra por lo que realmente importaba, el derecho a ser humano entre humanos. Y sin embargo, cuando el amanecer pintó el cielo con pinceladas doradas y prometedoras, allí estaba yo, abrazando mi vaso vacío, recordando esa noche en Merlot.
Marcus me había llamado perdedor. El olor a whisky se mezclaba con las burbujas de champán y el brillo de las lámparas de araña. El momento exacto en el que decidí dejar de ser invisible. ¿El precio de la visibilidad? ¿El aislamiento? ¿El precio del poder? La soledad. Pero cuando levanté mi copa al amanecer y logré otro día de libertad, supe la pura verdad, lo haría todo de nuevo. Porque, después de todo, ser temido y estar solo era mejor que ser amado y borrado. Si esta historia de venganza corporativa te dejó sin aliento, dale me gusta ahora mismo. ¿Mi momento favorito? Cuando Karen reveló con una sonrisa gélida que poseía el 67% de las acciones de la empresa, mientras todavía se reían durante la cena. ¿Cuál fue el tuyo? Déjalo en los comentarios. No te pierdas los próximos capítulos de esta saga. Suscríbete y activa las notificaciones, porque las mejores historias apenas comienzan.